Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lengua y vamos a por más. Estamos a la mitad, por así decirlo, de la segunda temporada y habrá una tercera, una cuarta, una quinta. Gracias a todos vosotros por estar ahí escuchándonos. Si conocéis a alguien interesante a quien podamos entrevistar, no dudéis en mandarnos vuestra petición a través de nuestras redes sociales. Estamos abiertos a entrevistar y charlar con todo tipo de personas interesantes. Alguien me preguntó quién es la voz sexy de la entrada. Es Alejandra Acosta y podéis contactar con ella en alejandra.voiceover@gmail.com. Ella es locutora profesional y si queréis una voz bonita para vuestro producto o servicio, ella es una excelente opción. Y hablando de productos y servicios, si tenéis un negocio, un proyecto, una página web, estáis iniciando algún proyecto personal y queréis aprender más sobre marketing, ir a la página lacienciadelmarketing.net y vais a encontrar cosas muy interesantes y cursos muy buenos acerca de marketing, promoción, producto y demás. Hoy tenemos un súper invitado, así que sin más nos vamos directamente con él. Gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos en buymeacoffee.com y en patreon.com. Hola amigos de Lengua, bienvenidos. Estamos en un episodio más de Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Espero que nos estéis siguiendo en Instagram, en Facebook como Lengua con Jorge Velázquez y en Twitter como Lengua Velázquez. Hoy tenemos un súper invitado que no sé si nos sigue en las redes sociales, ahora se lo preguntamos. Me está sacando la lengua. Se llama Luis Domínguez. Estamos charlando con él desde México. Él es de Tampico, Tamaulipas, pero estoy viendo aquí que vives en Tequisquiapan, en Querétaro. Muy bien, ¿no? Hola Luis, bienvenido. No. Vivo en Querétaro. Sí, muchas gracias Ah, por la invitación. Gracias y para mí es un placer, un honor estar en tu programa. Y pues ya tengo algún tiempo, 24 años viviendo en la ciudad de Querétaro, en México. ¿cómo llegaste a Querétaro? Soy originario de Tampico, Tamaulipas. Allí nací, soy jaibo, como nos decimos los tampiqueños. Uh-huh. ¿Y por qué llegué a Querétaro? Por casualidad. Resulta que, bueno, yo desde niño me ha llamado mucho la música y pues, ¿cómo llegué a la laudería? Pues empecé con la música, ¿no? Empecé con la mandolina, que es el primer instrumento que he tocado. Uh-huh. Y toco algunos otros como el piano y el violonchelo. Sin embargo, toda mi juventud la viví allí en Tampico, estudié una carrera en un tecnológico de la ciudad y al mismo tiempo pues estaba llevando mis estudios de música y de piano también. Pero fue curioso más bien porque un día me encuentro una revista en donde empiezo a leer que hablan de laudería. Y yo digo, no, pues qué bonito reportaje, ¿verdad? Esto seguramente es en Europa. Y cuando termino de leer este reportaje, pues me doy cuenta que ponen una dirección en México, precisamente en la ciudad de Querétaro. Y es así como que al día siguiente agarro el camión y me voy a Querétaro a conocer esa escuela. ¿En serio? Vamos, te marcó. Sí, claro, me marcó. Aparte de los instrumentos y la música, pues siempre ha sido lo que a mí me ha gustado, prácticamente mi pasión de siempre, ¿no? Y así, por azares del destino, prácticamente conozco esta escuela y pues, como decimos aquí en México, que agarro y que me vengo para acá. Y terminaste la licenciatura aquí, bueno, allí en Querétaro. Sí, claro, terminé mi licenciatura en el 2001. Uh-huh. Estuve estudiando del 1996 al 2001 la licenciatura en laudería en la Escuela de Laudería del Instituto Nacional de Bellas Artes. Bueno, muy bien. Imagínate que alguien que nos escucha no sabe de qué le estamos hablando. Laudero, laudería, ¿cómo se lo explicarías? Bueno, mira, en realidad esta profesión se considera en algunos países del mundo como un oficio, ¿no? México es de los pocos países en el que se toma este oficio hace 30 años precisamente. Y se invita a un luthier, que también se le conoce como laudero o luthier, es una palabra francesa, y invitan al maestro Ludwig Becker pues a iniciar una escuela de laudería en México. Y después de, pues ya sabes, ¿no? Mucho estira y afloja, se concreta esta escuela y se ubica en la Ciudad de México. Después del temblor de 1985, que fue un gran temblor que hubo en la Ciudad de México, Ajá. se descentralizan muchas cosas de esta ciudad y se manda la Escuela de Laudería del IMBA
pues a la ciudad de Querétaro, que fue donde yo la conocí. Okay. Uh-huh. Cabe recalcar que esta escuela para mí es una maravilla, porque dentro de sus programas que tiene, pues existen intercambios culturales, ¿no? Con otras escuelas de todo el mundo, con otras escuelas de laudería, y bueno, pues ha tocado que se ha enviado a alumnos que están cursando esta carrera, pues algunos talleres o incluso escuelas de Europa, como la escuela de liutería, que se dice en italiano liutería, en Cremona, Italia, que prácticamente fue la cuna de lo que hoy conocemos como la laudería de los violines clásicos, ¿no? Para instrumentos de cuerda frotada. ¿Solo te dedicas a violines o a más instrumentos? Bueno, en nuestro caso, lo que aprendemos en esta escuela es el cuarteto clásico, tanto como construcción como restauración, que incluye pues la construcción de violín, de viola y de violonchelo, así como su restauración, ¿no? En grado complejo y de alta restauración. ¿Qué disfrutas más, restaurando un violín muy, muy antiguo o creando un violín nuevo? Yo creo que son sensaciones diferentes. ¿Sí? Sí, hacer un instrumento nunca va a dejar de ser algo que tú estás creando con tus propias manos y que cuando lo estás terminando, cuando lo estás barnizando y cuando le pones las cuerdas por primera vez, pues es como si fuera el llanto de tu niño, ¿no? O sea, realmente estás creando algo que con el talento de un músico se va a generar, pues, la música, ¿no? Que es parte de las bellas artes. Claro. ¿Y cuando restauras uno? En cuanto a la restauración, más que ese tipo de sensación es el gusto, el sentirte, primero, tener el honor de a veces restaurar instrumentos que son realmente importantes, que han tenido su origen quizá en talleres muy antiguos, en la mismísima Cremona a veces. A mí me ha tocado, por ejemplo, restaurar alguna vez un Pietrus Guarnerius, pues ahí ya hablamos de familias de liutaios en Italia que son realmente importantes y que sus instrumentos pues llegan a tener un costo tan elevado como millones de euros, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, pero a la vez sientes mucha satisfacción al manipular este tipo de obras de arte con las que puedes interactuar, ¿no? Y pues realmente es muy, muy satisfactorio hacerlo. Claro, pero has dicho algo súper importante, estás trabajando con una obra de arte, eso supone mucha responsabilidad, ¿no? Claro, sí, por supuesto. O sea, hay códigos éticos para la intervención a este tipo de instrumentos. No cualquiera debería tener acceso a ellos. Es importante que sea un profesional que esté realmente capacitado, calificado en ese tipo de restauraciones, porque un mal cálculo o una mala apreciación para hacer una restauración puede hacer un daño irreparable al instrumento. Y ahí imagínate que algo sale mal. ¿Qué pasa? Quiero decir, esa obra de arte está asegurada. ¿Quién paga los platos rotos? Bueno, cuando intervienes una obra importante, es muy importante asegurarse primero que el dueño la tenga asegurada, pero tú también tener un seguro de tu taller, ¿no? Ok. Y bueno, una vez que ya recibes tú un instrumento de esa categoría, pues tienes que como concentrarte muy bien y dedicarte muy bien a lo que estás haciendo, ¿no? Yo a veces, y te voy a poner una muestra bien sencilla, A ver. a veces accidentes pasan y bueno, es muy fácil culpar a tal o cual persona porque le sucedió. Sin embargo, yo soy de las personas que piensa que si sucede un accidente con una obra de arte, en este caso un instrumento musical, lo mejor es concentrarse en cómo lo puedo solucionar, cómo se puede arreglar, que mortificarse tanto que por lo que le pasó, ¿no? Por ejemplo, en el Museo de la Reina, creo que se llama así, precisamente en Madrid, hay un cuarteto clásico que hizo precisamente Antonio Stradivarius. Uh-huh. Y eso te estoy hablando de, bueno, 1700 y fracción, ¿no? Ajá. ¿Te refieres al Museo Reina Sofía? Exacto, al Reina Ok. Sofía. Y allí Y hay un cuarteto de estos. ahí hay un cuarteto, son dos violines, una viola y un violonchelo, que están sumamente decorados con marfil, ébano y algunas otras piezas de materiales preciosos. Y en algo tan sencillo como unas fotografías que le estaban tomando y medidas que le querían sacar a este cuarteto, el violonchelo se cae
¿verdad? De donde lo estaban sujetando, donde lo habían puesto para tomarle la foto. Creo que así fue como sucedió. Se cae y se le rompe el brazo. Entonces, bueno, ya te imaginarás, ¿no? Se hace un escándalo porque pues, es un instrumento que vale muchos millones de euros. Ajá. Y bueno, finalmente la restauración, el instrumento solo sufrió esa fractura, ¿no? La fractura del brazo. Afortunadamente las partes importantes que son la caja del instrumento y la voluta, que es el clavijero, no sufrieron daños. Entonces, realmente, siendo prácticos, es una restauración que es muy fácil de hacer, pero son cosas que no deberían de pasar, ¿no? Entonces, sí, definitivamente tenemos que estar asegurados y tenemos que estar muy concentrados en lo que estamos haciendo para que los accidentes se puedan prevenir. Claro. ¿Tú trabajas solo o trabajas, yo qué sé, tienes algún ayudante? ¿Trabajas a 2 manos, a 4 manos? ¿Te Fíjate gusta trabajar que solo? bueno, de ahí nos pasamos un poquito a cómo distribuyo mi tiempo en lo que yo me dedico. En mi taller que tengo en mi casa, generalmente trabajo solo, sobre todo con instrumentos que son de alto valor. Generalmente tengo alumnos, un máximo de 2 alumnos que están trabajando, aprendiendo aquí en mi taller y dependiendo del nivel de aprendizaje que tenga cada alumno, son las tareas a las que yo los puedo ir como que soltándole poco a poco para que vayan probándose sus capacidades y que vayan calando en instrumentos, primeramente en instrumentos que no son tan valiosos, incluso hasta instrumentos de fábrica que son generalmente chinos o checos. Ajá. Y ya de ahí poco a poco vamos pasando a otro tipo de instrumentos que son de más valor y con el que tenemos que tener como más cuidado, ¿no? Al manipularlos. Yo generalmente tengo 2 tipos de alumnos, los que son principiantes o los que empezaron a aprender conmigo y los que ya vienen de una escuela de laudería como con más conocimientos como para profundizar más sobre todo en restauración, ¿no? Ok, bien, entonces, o sea que trabajas solo, pero tienes alumnos también. He visto por Sí. ahí en tu currículum que también das clases de música. Di clases de música hace muchos años en Ok. Tampico, pero en realidad a lo que me dedico ahora es a dar clases de laudería Ujú. en el Centro Morelense de las Artes. Este está ubicado en Cuernavaca, Morelos. Ok. En esa escuela de artes se abrió hace 6 años este nuevo taller de laudería y al que fui invitado a colaborar y desde entonces yo soy el que da las clases de laudería en esta institución y pues prácticamente en México ahora sabemos 2 escuelas de laudería, ¿no? Una a nivel profesional que es la que está aquí en Querétaro y una que nos basamos a base de diplomados que es la que está en esta escuela del Centro Morelense de las Artes en Cuernavaca, Morelos. Ujú. Solo hay dos en un país de millones de habitantes. La Solo hay uno. respuesta es ¿por qué? Porque a la gente no le interesa, porque no hay alumnos, porque no hay dinero, porque no hay cultura respecto a los instrumentos clásicos. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. En México hay muchísima gente que le interesa la laudería, ¿no? Lo que pasa es que México es un país muy grande territorialmente hablando. Ujú. Entonces, tener escuelas satélite en cada estado de la República, pues costaría muchísimo dinero y realmente no es una carrera en la que tengamos un ingreso de alumnos semestral tan elevado, ¿no? Ok. Entonces, eso haría que la carrera de por sí, que es costosa por los materiales que se necesitan, sería todavía muchísimo más costosa para el Estado tener un satélite en cada Estado en cada ciudad, ¿no? sí, en cada rincón del país, ¿no? Entonces, lo que se procura mejor es que la gente que esté interesada en la República, en cualquier estado de la República, pues pueda tener mejor, más bien como que moverse a la ciudad de Querétaro para poder estudiar esta carrera. Como antes se hacía, ¿no? Yo me acuerdo que en la época de mis papás, muchísimos de sus compañeros eran de otros estados y se iban a la Ciudad de México a estudiar porque pues no había otro Claro. lugar para hacerlo, ¿no? Entonces, yo siento que más bien va por ese lado. Poner una escuela de laudería privada, por ejemplo, si yo quisiera poner una escuela de laudería privada, tendría que tener muchísimos alumnos como para que fuera rentable, ¿no?
Claro. Entonces, yo siento que México todavía no está en ese nivel en el que la cultura se considera como tan importante, sobre todo para la élite política, ¿no? Y ahí no me quiero meter porque pues es meterse como que en camisa de 11 varas. No vamos a hablar de política, no, vamos a hablar de No vamos a hablar de música, política porque instrumentos, de tu carrera, pero de política no, que es algo ya de muy política no, complicado, muy es complicado. complicado. Oye, ¿los instrumentos que tú fabricas son sobre pedido o tú te pones a fabricar y se van vendiendo? Yo siempre estoy construyendo algún instrumento, Ok. pero sí también me manejo sobre pedido. Los instrumentos que hago sobre pedido son más bien como que más al gusto del cliente, ¿no? Ya es un cliente como más experimentado. Ujú. Generalmente son ya profesores del instrumento que ejecutan o grandes concertistas a los que se les hace un instrumento porque ellos ya saben como que quieren el violín Stradivarius modelo Cremonese o quieren hay uno que se llama Medicheo. Los instrumentos antiguos, algunos tienen nombre, entonces de esa manera es más fácil como reconocer el estilo de ese instrumento en específico. Ok. O que quieren alguna decoración muy específica con algunas partes de marfil antiguo o reciclado que se puede usar, Ujú. o piedras preciosas, ¿no? Entonces, para instrumentos a la medida se manejan ese tipo de pedidos. Y generalmente estoy haciendo instrumentos, violines, violas, violonchelos o guitarras, también construyo guitarras, pues que en los que me baso en el cuarteto clásico normal, tradicional, que puede ser de Stradivarius o el modelo Guarnerius, que son los más famosos, y que generalmente pues los alumnos que ya están tocando profesionalmente o incluso algunos profesionales ya pues, con mucha carrera, de muchos años de carrera, de éxito, pues llegan y te buscan un violín porque lo necesitan como con más urgencia y te compran de la producción pues que ya tienes hecha, ¿no? Exacto. Ah, bueno, entonces bien. Hablando de tus instrumentos, ¿con qué madera los fabricas? Me imagino que no es con cualquier tipo de madera, ¿no? No, no es con cualquier tipo de madera y es como ya son variedades de madera universales, ¿no? O sea, Hay un lo mismo estándar. es un estándar de madera, de madera muy fina, que es especial para instrumentos musicales, y lo mismo lo uso yo, que lo usan en España o lo usan en Italia, o sea, usan las mismas especies de maderas que se llama arce o maple para el fondo, costillas y brazo. Ujú. Y para la tapa se utiliza pinabeto alemán o pinabeto de los Alpes o pinabeto de los Cárpatos, que son las maderas más famosas. O Ok. sea, todo luthier, laudero o liutayo que se diga profesional utiliza esas maderas. ¿Por qué? Porque son las maderas que utilizaban en Italia en las épocas de Stradivari y son las maderas que se sabe funcionan perfectamente bien para estos instrumentos de alta gama, ¿no? Exacto. ¿Este tipo de maderas le da un sonido característico a estos instrumentos? Sí, 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 no le da un sonido, le da el sonido El característico. sonido. Ok. El sonido, exacto. Ah, Ahora, ¿qué sucede? Una vez que ya conoces y sabes que tienes que utilizar esta variedad de madera, existen variantes, ¿no? Entonces, ¿por qué hay diferentes timbres, diferentes tonalidades en diferentes violines? Pues mucho tiene que ver con el modelo, pero más tiene que ver con la madera que estás utilizando. Hay arces que provienen de los Cárpatos, hay arces que provienen de Francia, incluso de Canadá o de mm, Estados Unidos. Entonces, esas variedades de madera son las que nos van dando los distintos timbres y calidades tonales de los instrumentos. Obviamente, la madera más cotizada, la que todo mundo quisiera siempre tener para construir un violín, es el arce de Bosnia, que es el más famoso, ¿no? Entonces, si tú utilizas para tu violín arce de Bosnia y utilizas para la tapa de ese violín una tapa de pinabeto alemán o una tapa de pinabeto del Valle de Fiemme, que es en los Alpes italianos, ujú. pues con eso estás asegurando que vas como laudero, que le vas a entregar al cliente un instrumento de muy alta calidad, ¿no?
Entonces, es como que el sello de garantía del instrumento, ¿no? Entonces, tú como taller, como mi taller, yo siempre ofrezco ese tipo de maderas para garantizar que el instrumento pues va a durar muchísimos años funcionando perfectamente bien. ¿Cuántos Y años puede durar un instrumento? pues tenemos instrumentos que tienen más de 300 años, Wow, que eso están está funcionando. muy bien construido, vamos. Sí, claro, mucho tiene que ver el cuidado que se le da al instrumento, ¿no? Porque hay un instrumento que tiene 300 años que está como nuevo y puede haber otro que, bueno, pobrecito ya, Está en las muchas últimas. fracturas. Sí, ándale, por decirlo, puede estar en las últimas, en la que una restauración pues saldría, si vale la pena el instrumento, pues saldría muy costosa, ¿no? Ok. Entonces, muchas veces las restauraciones van junto con pegado, ¿no? O sea, ¿qué tan mal está un violín y qué tanto vale la pena restaurarlo de acuerdo a la calidad del instrumento mismo y quién lo hizo? Exacto. O sea que tiene mucho que ver quién lo hizo, cuántos años tiene, el tipo de Claro. madera, qué vida O se le sea, da. por ejemplo, si a mí me llega a mi taller por azares del destino un violín Stradivarius y confían en mí para restaurarlo, pues yo sí o sí lo restauro porque haga lo que se le haga a ese instrumento, perdón, y cueste lo que cueste, la restauración siempre va a ser menor que lo que vale en sí el instrumento, ¿no? Es tan Exacto. famoso, es tan costoso que siempre va a valer la pena restaurar un instrumento así. Wow. Esto es todo un mundo que si no lo conoces te pierdes. Claro, claro, no, hablar de laudería es largo y tendido, o sea, Hmm, podemos hablar solo de restauración, podemos hablar solo de construcción, o exacto. podemos hablar solo de barras armónicas y no acabamos nunca, ¿no? Porque pues hay todo un tema para cada cosa. Sácame de la duda que es una barra armónica. La barra armónica hablando un poquito de construcción, de arquitectura, es como una cadena Ujú. que se pone en el techo de la tapa, pero esto por dentro del instrumento, para que pueda sostener la presión que hace las cuerdas con el puente sobre la tapa para que no se hunda. Ok. Y al mismo tiempo repartir las vibraciones de las cuerdas vibrantes sobre la mayor área posible de la misma tapa armónica para que la misma nos pueda reproducir y amplificar al mismo tiempo esas mismas vibraciones que son lo que nosotros percibimos como el sonido del instrumento. Wow, ok. ¿Cuál es la parte más difícil de fabricación? Fíjate que eso depende de cada aprendiz. Ujú. Hay cosas que son, yo podría votar que lo más difícil es hacer bien las bóvedas del instrumento, ¿no? Esta bombatura que le llaman Que son en curvas, ajá. italiano, que es como una pancita, que en inglés se le llama belly, pues Ujú. al cual es una panza, Sí. que tiene el instrumento, es una elevación, ¿no? Con ciertas curvas para la acústica del instrumento, ¿no? Ujú. Entonces, poder entender bien esa bombatura, creo que es de lo más difícil que hay para hacer el instrumento. ¿Y eso cómo lo logras? Porque si estamos hablando de madera, tendrás que manipularla de alguna manera, ¿no? Pues sí, claro. Bueno, eso se logra con las herramientas que se utilizan al empezar a tallar la madera, porque el violín, aparte de ser un instrumento musical, es una escultura, porque se talla la madera tanto del fondo como de la tapa, Ujú. así como en el clavijero se hace un rizo, ¿no? Un Sí, rizo sí, sí, claro. tal cual se llama rizo, que es como el centro de un caracol nautilus, no sé si lo has visto, que es Ajá. como todo así. Sí, 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 muy bonito. Bueno, pues este caracol lleva toda la proporción áurea que tiene el mismo caracol nautilus. Se piensa que de ahí se inspiraron para hacer este rizo en los instrumentos de cuerda frotada. Y bueno, para mí tiene hacerlo bien, o sea, hacerlo perfecto, pues sí tiene un alto grado de dificultad. Exacto. Entonces, pero cada alumno, cada nuevo laudero tiene talentos diferentes. Entonces, para alguno podrá ser más sencillo que para otro hacer el rizo y viceversa con las bóvedas o con alguna otra cosa, ¿no? Entonces, es subjetivo, es como muy personal qué es lo más difícil Exacto. del violín. Quizá que suene bien. Hombre, si lo haces bien, lo fabricas bien. Hombre, me imagino que también hay un componente importante de cariño, por así decirlo, ¿no? De amor. Claro. Mira, por ejemplo, te pongo el ejemplo de un pastel. Si tú pones
amas de casa, por decir algo, hacer un pastel con la misma receta, con los mismos ingredientes, ¿cuánto le va la apuesta que no les queda igual? Claro, no. En la laudería es lo mismo. Tú puedes poner a dos alumnos a hacer exactamente el mismo modelo, empezar al mismo tiempo el instrumento y no les va a quedar igual y no les va a sonar igual. Exacto. Entonces, definitivamente la mano del luthier tiene muchísimo que ver para el resultado final de acústico del instrumento, ¿no? Ese sonido que tanto estamos esperando cuando ya estamos finalmente poniendo las cuerdas. Has dicho algo muy interesante. Un violín no es solo un instrumento, es también como una escultura. Es correcto, es una escultura. Y si nosotros finalmente los lauderos entendiéramos que son esas dos cosas, ¿no? La laudería realmente subiría muchísimo de nivel en todo el mundo, porque en la escuela te enseñan, es como muy curioso, ¿no? Te enseñan, pues, hacer una corona de costillas, que son esta parte de alrededor del violín, Ujú. es lo que sostiene la tapa y el fondo, ¿no? Cuando ya están pegados. Y después te enseñan a hacer una tapa, y después te enseñan a hacer un fondo, y después... Pero yo siento que es como un todo, ¿no? O sea, tiene uno que, antes de iniciar el instrumento, ya lo tienes que tener terminado en tu cabeza para realmente poder algo que sea como una escultura muy uniforme, como que todo esté en proporción, como que todo tenga que ver con todo, ¿no? Hmm. Ah, Entonces, eso para mí es como muy importante. claro. ¿Tú te consideras entonces que más escultor? No, tienes que mezclar. Ujú. O sea, y no solamente tenemos que ser arquitectos porque estás haciendo como, si tú te imaginas un violín y lo haces gigante, 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 del tamaño de una iglesia, y le Ujú. pones una puertita al violín, te vas a dar cuenta que abres la puerta y entras y estás como que en una iglesia. ¿Por qué? Porque tiene bóvedas, Ujú. ¿verdad? Igual que las iglesias. Y ese eco que nosotros oímos cuando hablamos en una iglesia o gritamos en una iglesia y se oye, eso mismo podríamos escucharlo en un violín. Y se escucha, pero Ujú. como un violín es tan chiquito, lo escuchamos como un sonido global y es lo que nosotros entendemos como el sonido del instrumento. Entonces, sí, o sea, tenemos que hacer bien estas bóvedas tanto por adentro como por fuera para que el violín funcione perfectamente. Y ahí es donde tienes que pensar como arquitecto, ¿no? Como constructor. Y después te tienes que pasar a lo estético, ¿no? Y ahí es donde empieza la escultura del instrumento, ¿no? Que tenga proporciones, que se vea bien, que corran bien las curvas, que todo tenga que ver con, que no se vea que la caja lo hizo alguien y la voluta otra persona, ¿no? O sea, tiene que verse Un como todo. como un todo y como que lo hizo esa misma persona y es la misma mano la que lo está haciendo, ¿no? Y de ahí nos vamos a la alquimia o a la química, porque también tenemos que hacer el barniz, que tiene que ser hermoso, con estas resinas naturales que se dan en todo el mundo y que las tenemos que conseguir para poder hacer estas recetas que nos han pasado de hace 300 años para poder barnizar los instrumentos de la misma manera. Entonces tienes que aprender también a cómo combinarlas, por qué se combinan así, qué poner antes y qué no poner antes para que no eches a perder esta mezcla que estás haciendo para poder hacer el barniz. Claro. Entonces, si te das cuenta, el oficio de la laudería todavía sigue siendo un poco como nos cuentan que eran los grandes maestros antes, ¿no? O sea, sabían de arquitectura, sabían de poesía, sabían de todo. Era el típico hombre del Renacimiento. El típico hombre del Renacimiento, exacto. Típico hombre letrado, ¿no? Porque pues Exacto. estamos hablando de Claro. letrado con un cierto oficio de nivel. Sí. Entonces, eso es la laudería todavía en este siglo XXI, en el 2021. Pues sí, definitivamente Es tenemos mucho que saber, mucho que aprender para demasiado, pero poder. te veo como un artesano, ¿eh? Es que es un oficio. Hmm. Es un oficio que afortunadamente en México, y es uno de los pocos países, si no el único, que ha elevado este oficio a nivel de licenciatura. O sea, tenemos un título profesional y tenemos una cédula profesional para poder ejercer este oficio. Entonces, desafortunadamente no todos los lauderos en México han tenido acceso a esta educación. Ujú. Y hay también algunos, bastantes lauderos, que no tienen el papel
que certifique su entrenamiento, ¿no? Que han tenido a través de los años. Sin embargo, han tomado cursos, tanto aquí en México como en el extranjero, que les da pues un buen nivel, ¿no? un buen nivel, un alto nivel para ejercer la laudería. Hmm. Pero bueno, no es así como que el común denominador, ¿no? Porque también existe el chambitas, ¿no? El que arregla el violín como puede, el que arregla la guitarra. Y eso es lo peligroso, ¿no? Que el músico no sepa distinguir, o sea, que le digan, no, pues es que allá en tal lugar hay un... Se lo arreglan barato. Se lo arreglan barato y ¿no? Te echa a perder tu instrumento, ¿no? Justo acabamos de tener una discusión de ese tipo en un chat que tenemos de lauderos y de restauración. Ajá. Y que aquí en México estamos padeciendo mucho eso y estamos tratando de ver cómo poder evitarlo, ¿no? Cómo ayudar a estos lauderos que no tienen alto nivel, pues a subir un poquito su nivel por lo menos para que tengan conciencia de lo que no deben de hacer, ¿no? Exacto. Es que estoy imaginándome yo como músico, mi instrumento está roto, necesita reparación y me lo empeoran o lo rompen más. No. Es todo un problema, ¿no? Es todo un tema y bueno, ahorita con la pandemia y con esta crisis que se está viviendo a nivel mundial, pues todo el mundo quiere como que decir, bueno, pues tengo que optimizar mis activos, tengo que ver cómo hacerlos rendir más y como que se tienden a ir por ese camino tenebroso, ¿no? Y la verdad es que el instrumento, pues de eso viven finalmente. Y yo sí les recomiendo a los músicos que por favor vayan con un laudero profesional para que no tengan ningún tipo de problemas con... Claro, como decían nuestras madres, lo barato sale caro. Lo barato sale caro, eso es siempre, Eso ¿no? es así. Estás escuchando Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Oye, te tengo varias preguntas. La primera, dime. ¿Cuánto te tardas, más o menos, en hacer un instrumento? Más o menos un violín, ¿cuánto tarda en hacer? Un violín, a mi velocidad de trabajo, yo lo hago en 2 meses sin barniz, ya en blanco. Okay. Y hablando de un violín que no está decorado, o sea, que no es sofisticado, ¿no? Que es un violín con construcción tradicional normal. 2 meses, una viola igual. Y ya si hablamos de un violonchelo, estaríamos tardando entre 4 y 6 meses. Ok, pero esto es como los tiempos básicos. Ahora, si te especializas más y el cliente quiere algo más sofisticado, ¿te podrías tirar 6 meses? Si tengo que hacer un violín, digamos como el Hellier, o un violín decorado como los que están de Stradivari en este Museo de la Reina Sofía, yo prefiero dar 1 año porque sí es mucho trabajo. Okay. Es muy dedicado, es de muy laborioso, ¿no? Sobre todo. Y toda esta labor lleva tiempo y se va extendiendo. Una vez que tienes terminada la caja con toda la decoración, es como más rápido, ¿no? Pero sí es mejor, como siempre yo recomiendo que se den tiempo. O sea, que no se apresuren a dar un corto plazo porque pueden quedar mal y la idea no es esa, ¿no? Exacto, o sea, siempre dense un margen por si uno se enferma, por si lo que sea. Por si acaso. Por si acaso, exacto. Oye, estoy viendo que si alguien alguno de nuestros escuchas quiere ser laudero, tiene que ser muchas cosas, pero sobre todo muy paciente, ¿no? Tienes que tener una paciencia impresionante. Claro, sí, la regla, la primer virtud que se le pide a alguien que se postula para la laudería es esa, ¿no? O sea, incluso el propedéutico, que es un examen que te hacen para ver si eres como apto o no para la laudería, pues incluye, te rompen un jarrito de barro, ¿verdad? Así, lo estrellan contra el piso y te dicen, bueno, pues ármalo, ¿no? ¿En serio? Ajá, lo tienes que armar y lo tienes que armar en un cierto tiempo, no sé cuánto dan. Sí. Pero bueno, pues ahí te da, o sea, y la idea no es que lo armen, la idea es observar a esta persona qué actitud tiene con el armado de ese jarrito, ¿no? Wow, qué interesante, ¿no? Eso, o sea, claro, tienes que fijarte también en la habilidad manual que tenga.
pero es como más importante la psicológica, ¿no? La O sea, actitud, claro. la actitud, sí, sí. Pues como en muchas cosas, la actitud es como muy importante, ¿no? Es lo que cuenta. Oye, háblame un poquito de las cuerdas, porque hemos hablado de maderas, de barniz, pero me está faltando algo en tus instrumentos. Sí, la cuerda. Bueno, mira, la cuerda es todo un tema también. Y eso tiene que ver mucho con el gusto del músico. Mm, ¿Por qué? Porque así como hay escuelas de laudería, bueno, pues actualmente tenemos la escuela italiana. La escuela italiana antes era como que tenía también sus regiones, ¿no? Que la escuela de la veneciana, que la de Turín, que la de Cremona, que la de Padua, que bueno, y cada una, como en el Renacimiento, como tú lo mencionaste, ¿no? O en el siglo XVII o XVI, el que sea, mm, ellos vivían amurallados, ¿no? Y vivían como que se consideraban como pueblitos, ¿no? Estos, o principados a veces. sí, Pues estaban tan aislados unos de otros que como que las escuelas agarraban ciertas características de los instrumentos, ¿no? Entonces, cuando tú en la actualidad comparas un instrumento de una escuela con la otra, pues sí tienen ciertas diferencias. Hoy en día es como más difícil eso. ¿Por qué? Porque hoy en día, o sea, si tengo las posibilidades o junto el suficiente dinero y agarro y me voy a Cremona a estudiar, pues voy a aprenderles lo que está allá, ¿no? exacto. Y termino de estudiar y me regreso a México y entonces ya estoy construyendo como construyen en Cremona Ujú, actualmente. mm, Entonces es la misma escuela, pero en diferente situación geográfica. Entonces yo creo que ya más que escuelas es estilo, ¿no? O sea, ya los lauderos hoy en día construimos según el estilo de Stradivari, de los antiguos constructores, ¿no? O el estilo de Guarneri, o el estilo de Magini, o el estilo de quien se me ocurra, ¿no? ujú, Incluso puedo construir al estilo de algún otro laudero contemporáneo que a mí me agrade, ¿no? Entonces, ya es como más universal, o sea, el podernos desplazar, el tener el internet, el tener la información en un clic, exacto. nos hace ciudadanos del mundo en todo, Mm, ¿no? Entonces, realmente ya es muy difícil decir, más bien, ya no va a haber escuelas, para mí ya va a haber, ¿en dónde está hecho? En México. Ah, pues es un violín de México, ¿no? Pues nada claro. más. Pero no sabemos de qué Pero escuela ni de no, marca. tú lo puedes ver por fuera y decir, no manches, o sea, este es un violín cremonés, ¿no? Porque está hecho con todas las normas, con todos los criterios y con toda la estética de un violín cremonés y sácame de ahí, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es lo bonito de ahora, ¿no? Que ya es como muy universal y también por los concursos que hay actualmente. O sea, tú puedes ir a concursar a la Trienal de Cremona o a la Bienal de la BCA en Estados Unidos o en Francia, que a la Villa de París también se Mm, llama la competencia. Ellos le llaman competiciones, ¿no? Y entonces ahí llevas tu instrumento y lo pones, ¿no? Y llegan 500 violines y de ahí van a escoger los tres mejores. Y ahí te vas a dar cuenta que se está haciendo a nivel mundial y los que ganaron, pues vas, te fijas cómo lo hicieron y tú lo que quieres es hacerlo así. claro. Entonces, como que se empiezas a generar una norma mundial de Mm. cómo hacer las cosas. Eso está muy padre, ¿no? Entonces, pues esa es la actualidad de la laudería en este momento. ¿Quién lo iba a decir? ¿Qué Sí. opinas? A ver qué me dices a esto. ¿Qué opinas del panorama musical actual? El panorama musical actual, pues mira, ese panorama musical actual va junto con pegado con el panorama laudero actual, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque si a un músico le va bien, al laudero también. claro. Y tenemos una relación ahí como simbiótica, ¿no? O sea, él depende de nosotros y nosotros dependemos de los músicos, de los museos, de los que tienen colecciones particulares, etcétera, ¿no? Entonces, bien sabido es que el mundo de la música está ahorita sufriendo mucho. Sí. Hay muchos recortes, volvemos a la política, ¿verdad? Mm, Que bueno, dicho sea de paso, pues lo primero que recortan es, no sé por qué, pero recortan la cultura que no deberían. Y finalmente todos estos recortes nos afectan a todos, ¿no? O sea, ¿qué más quisiéramos los lauderos que a todos los músicos ya les esté yendo bien? Porque definitivamente nosotros somos un espejo de lo que les suceda a ellos, ¿no?
y queremos que les vaya muy bien, queremos que las orquestas vuelvan a abrir, queremos que las escuelas de laudería no padezcan de ningún recorte y queremos que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Que vuelva a haber conciertos, Claro. porque los músicos viven de eso, ¿no? O sea, ese es su trabajo Hmm. y se debe de respetar también. La situación ahora mismo no es la mejor. Me imagino que tienes muchos amigos músicos, ¿no? Sí, tengo muchos amigos músicos y como todos, me cuento yo mismo, pues estamos viendo la manera de cómo sobrevivir, ¿no? O sea, si ahorita no te funciona el plan A, pues el B, y si no el B, el C, y si no el que siga. Pero siempre, siempre pensar en un plan, ¿no? Porque tenemos que sobrevivir de alguna u otra manera. A algunos les va mejor que a otros Hmm. y pues yo espero que el gremio de la laudería pues nos vaya bien a todos, ¿no? Seguro que sí. Oye, no sé si te lo he dicho, creo que no, pero en nuestro podcast tenemos una playlist en Spotify. Cada uno de los entrevistados nos va Sí, recomendando una canción o dos o tres, cuatro, las que sean, para meter ahí. claro. Y hay de todo. Hay una mezcla de música clásica, música pop, música folclórica, música latinoamericana. Claro, claro, Hay claro, cosas claro. hay cosas muy raras. ¿Qué canciones podríamos meter en la playlist? ¿Qué nos recomiendas? Pues yo déjame hacer así como que un escarbado de lo que a mí me gusta oír porque tengo como 3000 canciones o más Claro. de lo que yo escucho y sí me gustaría escoger como con calma algo que sí me identifique y que me guste, ¿no? Ok, entonces ya Te nos lo lo hago, mandarás. te lo hago llegar, claro, con mucho gusto. Perfecto. Oye, la gente que nos escucha, que está interesada en tu Sí, trabajo o en comprarte un violín o hacerte un sí, encargo, sí. ¿dónde te pueden contactar? Me pueden contactar en Laudero Luis Arturo Domínguez en Facebook. Ujú. O directamente a mi teléfono celular, que ya te lo haré llegar Vale. también. O sea que me pueden escribir Y y yo se los puedo dar. con muchísimo gusto. Yo, la verdad, el Facebook al principio lo veía como que, pues qué bonito el Facebook, ¿no? Pero curiosamente, con el paso del tiempo me he dado cuenta de que la mayoría de mis clientes me contactan por ahí. Ah, mira. Entonces, la verdad es que pues es una buena herramienta y con mucho gusto los puedo atender con esta página y podemos platicar muy ampliamente de qué tipo de maderas quieren utilizar y qué estilo de violín les gustaría o qué tipo de instrumento. También construyo instrumentos barrocos de la misma familia, o sea, violín barroco, viola barroca, violonchelo barroco. Y con mucho gusto los puedo atender. Tengo una de veras extensa colección de madera para poder escoger la que más les agrade. Wow, yo quiero un instrumento aunque no sepa tocarlo, Ándale, con mucho gusto te lo hago. para Algo ponerlo muy aquí en mi salón. importante, algo muy importante para la construcción de los violines es el tiempo de secado que tiene la madera, ¿no? Ajá. Entonces, para los estándares que yo utilizo, empiezo con madera que tiene un tiempo de secado de 12 años y tengo también madera de hasta 50 y tengo poquita madera de 100 años de secado o quizá de más años. No le quiero poner más porque sería como hablar de Hablar más, por hablar. Ajá. hablar por hablar, pero tengo madera realmente añeja, muy buena y sobre todo la belleza estética de la misma es increíble. Me imagino que entre más antigua es la madera, es mucho mejor. Claro, es mucho más estable el instrumento que se fabrica. Ok. Y aunque tú lo estás haciendo nuevo, en realidad pues la madera ya tiene 50 años, ¿no? O sea, no va a dar un sonido como una madera más nueva, ¿no? O sea, sí te da una mejor calidad tímbrica. Claro, exacto. Oye, ¿cuál sería tu instrumento favorito, no de hacer, sino de escuchar? A mí me gusta mucho el violonchelo porque toco violonchelo, Ujú. pero mira, es que todos son bonitos. Cualquier instrumento bien tocado es una maravilla. Pero me ha encantado que hayas remarcado Pequeño detalle, ¿verdad? bien Pequeño tocado. detalle. Si no está bien Sí, bien tocado, no lo queremos. mal tocado y prefiero no. ¿Y cuál sería, no tu música favorita, pero a lo mejor tu etapa favorita o tu compositor favorito? Pues tengo varios. Me gusta
Beethoven, me gusta Tchaikovsky, me gusta Bach, pero de repente como que me enjaqueco de Bach y cambio. Ujú. Aunque Vivaldi es como más sencillo, más simple, me gusta Vivaldi, sobre todo en mandolina, que como yo toco mandolina, pues me gusta mucho la música de Vivaldi en mandolina. Tengo Sí. varios favoritos, tengo varios favoritos. Ok, ok. Oye, no te lo he contado, pero cuando publiquemos tu podcast, la Sí. producción te va a hacer llegar 1 millón de euros. ¿Qué vas a hacer con él? Ah, no sabía. Pues muchas cosas, muchas cosas. Te lo agradezco mucho. ¿No pueden ser dos? Podemos hacer otra entrevista si quieres, y entonces ya, Ya serían dos. claro. Ay, no, bueno, pues qué benevolentes y acaudalada me salió esta producción. ¿Qué haría con 1 millón de euros? Exacto. Dedicarme a la laudería sin ningún tipo de presiones y preocupación. O sea que básicamente seguirás haciendo lo que haces, pero Con con la toda vida la, resuelta. claro, con toda la tranquilidad del mundo. Pues claro, ¿no? Claro. Afortunadamente me dedico a lo que me gusta. Ojalá todo el mundo lo pudiera hacer, Ujú. porque cuando haces lo que te gusta no es un trabajo, Y en tu es un, caso pla- es así, es ¿no? un placer. Claro. Bueno, hombre, un poquito de ese 1 millón de euros tendrás que dedicarlo a venir a Madrid y vamos juntos al Museo Reina Sofía a ver los instrumentos que me dices. Me parece maravilloso. Y ya te digo que yo he visto varios talleres de luthieres o de lauderos por aquí en Madrid, así que podemos ir juntos y charlar con Claro, esta claro, gente. claro. Acepto la invitación y ya verás que por allá pronto estaremos. Pues a ver si es cierto. Oye, Luis, un placer Pero platicar contigo. Muchas gracias muchas por gracias. este tiempo. Y bueno, como te dije al principio, te toca nominar a 3 personas. Sí, te las mandaré también vía WhatsApp, con Ok, mucho gusto, para que sea surprise. perfecto, sí, sí, Y bueno, pues te agradezco mucho esta invitación, me la he pasado muy bien me platicando alegro. contigo, viéndote otra vez después de tantos años de no Uf, verte. Y bueno, pues un placer, espero podamos seguir platicando porque te digo, realmente la laudería, para platicar de ella no hay llenadera, hay mucho, exacto. mucho tema de qué hablar. Mucho de qué hablar. Pero bueno, por lo menos nos has dado una visión general para todas las personas que nos escuchan, lo cual está bastante bien. Y te pueden contactar por Facebook. Instagram no tienes, ¿no? Por Facebook. No, pues sí tengo, pero no le hago mucho caso. No le Yo solo usas. quería hacer una última recomendación a Sí, toda la gente que nos está escuchando, sobre todo a los jóvenes, que si les llama de alguna manera la laudería para hacer su vida, para hacer su modo de vivir y de trascender, háganlo, no le tengan miedo, vayan a donde tengan que ir para poder realizar su sueño, si es en España, si es en México, muévanse a donde se tengan que mover, pero háganlo, no se queden con las ganas, van a ver que va a valer la pena, yo se los recomiendo. exacto. Y si tienen alguna duda, pregunta, te pueden escribir a tu Facebook y con Directamente, gusto con les mucho resuelves las gusto. dudas. Claro, en las dos escuelas recibimos alumnos de cualquier parte del mundo con mucho gusto y serán bienvenidos acá en México. Perfecto. Oye, Luis Domínguez, un placer volver a verte. Después Muchas de tantos gracias. años, como dices tú, a los dos nos han salido unas cuantas canas, ¿eh? Poquitas, poquitas las necesarias, la de sabiduría. Eso, las canas de la sabiduría. Un placer, Luis. Muchas gracias. Al contrario, Jorge, a ti. Chao. Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez.